Bueno, y hablando de paritarias que todavía no cierran para preocupación del gobierno, hay rumores, y esto también habló Kicillof hoy, respecto de que el gobierno habría impuesto un tope del 25%. Kicillof hoy dijo que en realidad ese es el discurso que intentan imponer los empresarios para justificar justamente no otorgar alícuotas superiores a eso. Ya lo tenemos para analizar el tema y el impacto, ¿no?, salarial después del anuncio de esta tarde del impuesto a las ganancias. A Fabián Medina. ¿Cómo estás, Fabi? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Si te parece, lo escuchamos un minutito a Kicillof. Adelante. El impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo. Lo pagan los que ganan más. Ahora lo que estamos haciendo, modificando las escalas, es que dentro de los que pagan sea todavía más progresivo. Es decir, que dentro de los que pagan, dentro de ese 10%, los que tienen menor sueldo paguen menos impuestos que lo que hoy están pagando. Esa es la nueva escala resultante para el impuesto a las ganancias. ¿A cuántos afecta? Porque esto va hasta 25.000 pesos. Pero impuesto a las ganancias se paga a partir de 15.000, toda la escala. No importa si ganan 200.000 pesos por mes, también paga impuesto a las ganancias. Esto es de 15.000 a 25.000. Eso es el 68% de los que pagan impuesto a las ganancias. Bien, vamos a ver si podemos entender entonces y pasar en limpio, en principio, sí. Fabi. ¿Los sueldos alcanzados cuáles son exactamente? Los sueldos alcanzados desde el 28 de agosto del 2013 son aquellos que van de 15.001 pesos en bruto en adelante, ¿sí? Ajá. El tema es el siguiente. Se puso el tope de 15.000 como mínimo no imponible, pero nunca se movilizó la escala anterior. Cuando hablo esto, ¿qué quiero decir? Específicamente, si yo cobraba un sueldo de 12.000 pesos, estaba dentro del mínimo anterior, ¿sí? Uh-huh. Y pagaba, por ejemplo, un 6%, ¿sí? Cuando se llevó a 15.000, se movilizó directamente al 9%, pagando aquel que cobra 15.001. Que era la tabla resultante de 12 a 20.000, ¿sí? Entonces, se movilizó el mínimo, pero nunca se movilizó la escala. Ajá. Perdón. El tema es el siguiente. Cuando vamos con este tema, nos encontramos con que no es progresivo, sino que es altamente recaudatorio. Si yo lo haría progresivo, además de mover el mínimo, también debería movilizar la escala. O sea, todo aquel que cobra hasta 15.000 no debería tener escala, y los que van de 15 a 20.000 deberían tener una escala de 6%, no del 10 uh-huh. o del 9, ¿sí? Uh-huh. Se dejó la escala del 9 hasta llegar a los 20.000 y a partir del tope se vuelve a movilizar la escala llevándolo a un 18. No estamos hablando nunca, con lo que se implementó hoy, de lo que es la legalidad, ¿sí? Lo legal en el impuesto a las ganancias, como lo vengo diciendo hace más de un año y casi medio, es que sea tomado sobre el sueldo neto, sobre el sueldo de bolsillo, uh-huh, claro. Que es lo que establece la ley. Uh-huh. Ellos están hablando siempre de sueldo bruto, ¿sí? Hoy deberíamos tener un sueldo mínimo no imponible como sueldo neto, alrededor de 22.000 pesos para el casado con 2 hijos, sí. Y de 18, 19.000 para el soltero. Claro. Y acá se habla de bruto. En ese sentido, entonces, ¿cómo quedan repartidas, digamos, las escalas? No, nos vamos a encontrar con que si yo aplicara la forma correcta, inclusive el mínimo estaría pagando aproximadamente un 1,5% más de lo que tendría que estar pagando. Uh-huh. O sea, nos encontramos específicamente en valores altos y recaudatorios. Ya podríamos entrar a hablar de confiscatorio.
en la parte legal, o sea, lo cual se constituiría inconstitucional. Pero en ese caso estamos hablando de un impuesto que supera el 35%, ¿no? No, debería ser un 35%, se considera confiscatorio. Primero y principal entendamos que el salario tiene un carácter alimentario. Claro. ¿Sí? Ajá. Por lo tanto, el salario tiene carácter alimentario y para consumo de quien lo percibe. Con ese tema, ya de por sí, en una cuarta categoría de estos momentos sería cosa de habría que revisarlo. Al encontrarnos con este tema nos encontramos confiscatorio en el sentido que es más de lo que estaría tomando. Inclusive el ministro hoy también habló que está pagando mucho menos que lo que uno paga por jubilación y por prepaga y por colegio de los chicos. Primero y principal, la jubilación es un derecho que tiene todo trabajador a pagar y a percibir en el momento en el cual deja la actividad laboral, ¿sí? Ajá. La obra social es un derecho que tiene para tener para tener un resguardo médico, tanto él como su familia. Y la educación es algo básico. No puede haber un país sin educación, ¿sí? O sea, estamos siempre hablando incoherencias, específicamente contra cosas que queremos justificar algo que es confiscatorio en cuanto a las cantidades de los importes que se está tomando. Sí. Estamos hablando siempre de un sueldo de 20.000 pesos, no estamos hablando un sueldo hoy que supera los de 70, 80.000 pesos, que ahí sí sería ver específicamente cuánto sería el impuesto a las ganancias. Ahora, entonces, digamos, no se van a modificar los mínimos no imponibles, en definitiva. El mínimo no imponible no se modifica, lo que hacen es bajar la tasa a la sobretasa que hoy tiene sin llegar a la tasa real, o sea, entendámoslo más fácil, ¿sí? Están pagando en 20.000 pesos 10%, ¿sí? Pasa a pagar un 7%. Ajá. Pero siempre hablando del bruto. Sí. Si yo tomara el sueldo de 20.000 en neto, sería 1.400, pero el sueldo neto de 20.000 es 16.600, ¿sí? Uh-huh. Y está pagando 1.400, cuando tendría que pagar el 7% de 16.600, que serían 1.100 y 1.130 aproximadamente, ¿sí? Claro, O sea, acá estamos en un exceso, uh-huh. 270 pesos de exceso que no corresponderían abonar. Y con 270 pesos, alguien que cobra ese valor, digamos que puede viajar aunque sea 15 días o 20, ¿sí? Uh-huh. En un mes, viajando con un solo colectivo o con un solo medio de transporte. En definitiva, según, tengo entendido acá en uno de los ejemplos, ¿no es cierto?, que publica, por ejemplo, el diario La Nación, advierte que en el caso, por ejemplo, del sueldo bruto de un soltero de 20.000 pesos, Sí. que hasta ahora pagaba un importe por ganancias mensual de 2.066, pasará a aportar 1.405, es decir, una reducción del 32%, que sería el equivalente al 5% de incremento del salario de bolsillo. Sí, lo cual no correspondería, lo vuelvo a repetir, se tiene que calcular sobre el valor neto. Neto, ajá. La ley y el decreto reglamentario de la ley establece valores netos para la cuarta categoría. Ajá. Uno Sí, no esto, establece nunca un sueldo bruto. Esto, de todas maneras, lógicamente queda muy lejos de las pretensiones de los principales gremios, incluso muchos cercanos al oficialismo, ¿no? No, con ese tema, mejor dicho, con ese tema no, sino por ese tema es que las paritarias no llegan a término. Uh-huh. Le están pidiendo que reduzcan, que suban el mínimo no imponible y están haciendo argucias para no subirlo simplemente por un capricho y por un asunto de que se les cae la recaudación y que no tienen cómo mantener algunos subsidios económicos, no sociales, en el tiempo porque no le dan los números. Ajá. Yo no sé cómo puede hacer alguien para que no le den los números recaudando 1.200.000 millones por año en un Estado que debería estar gastando alrededor del 60%. Ajá. Están gastando alrededor del 80%,
y por eso hay déficit, inclusive hasta con las provincias en la coparticipación. Bien, bueno, seguramente habrá algún otro anuncio de acá a las paso de agosto, ¿no? Y por qué no entre No agosto para la menor duda. y Si ven que se le empiezan a sumar la cantidad de paros en la calle, van a terminar subiendo como reacción a la agenda que le está marcando la oposición y los gremios. Bien, bueno, Fabi, gracias. Entonces nos reencontramos en la semana. Gracias, Fer. Un abrazo. Doctor Fabio Medina, nuestro columnista de economía. Y de hecho, hablando de paros, bueno, ya la UOM de Caló anunció uno de 36 horas con movilización. Esto en función del fracaso de una nueva instancia de las negociaciones paritarias y de este debate nuevo, ¿no?, que se ha abierto ahora si el gobierno ha impuesto o no un techo del 25% para los aumentos salariales que se están comenzando a negociar. 18-28.